Bueno, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos son o serán saciados. Es la bienaventuranza de esta mañana. Y como leíamos al principio de esta reunión, ahí en Salmo 42, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Y sin duda son palabras que las entendemos lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo, pero para comprenderlas, para poder extraer de las palabras que está diciendo Cristo, tenemos que introducirnos mucho más allá de lo que simplemente nos está diciendo o lo que podemos llegar a entender. Y venimos estudiando las bienaventuranzas como el propósito de ver cuáles son las señales en el camino para ver cómo va mi progreso como creyente, cómo va mi madurez, cómo va ese crecimiento y esa transformación en nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Cuáles son las señales que hemos de encontrarnos en el camino para saber si vamos avanzando. Y ya hemos visto 3 de las primeras bienaventuranzas y hoy la cuarta, ¿se acuerda? Y hablamos en la primera acerca de humildad, ¿no? Que debe ser una característica en nuestra vida, reconocer nuestra bancarrota espiritual para poder continuar con lo siguiente. Dijimos que esto es progresivo. Alguien decía, no son distintos tipos de creyente. Aquí está el humilde, acá está el manso, acá está el que llora, acá está el que tiene hambre y sed de justicia, acá está el compasivo, el misericordioso, el de limpio corazón. Este es un solo o una sola persona, dice Jesucristo. Esto es un hijo de Dios, una hija de Dios, y que progresivamente, ¿no?, desde que comprende su bancarrota espiritual y hay tristeza por esa condición. Por eso dice, bienaventurados luego los que lloran al ver su condición espiritual, ¿no? Y comienza luego, ¿no?, y eso hablamos de la tristeza, y luego hablamos de la mansedumbre, de la sumisión, ¿no?, de someternos a Dios para poder, como dice ahí, disfrutar de esa bendición que el Señor ha prometido. El Señor prometió y dijo, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Y esa vida abundante no es cosas, es poder disfrutar del día a día, no para que no tengamos problemas, sino que, como dice Habacuc, con todo, no a pesar de todo, no con resignación, sino que con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Y hoy venimos a esta cuarta bienaventuranza donde Cristo dice estas palabras, y sin duda muchos de los que escucharon probablemente vino a su memoria este Salmo 42, pero también vino a su memoria la historia del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hubieron 2 cosas en las cuales el pueblo padeció, y precisamente fue hambre y sed. Y lo interesante es que ahí en el desierto, ¿quién fue el que proveyó para saciar esa hambre y esa sed? Día a día, Dios proveía ¿de qué cosa? Del maná para su alimento. Donde no había agua porque estaban en medio del desierto, Dios milagrosamente de una roca hace surgir agua para el pueblo. Eran probablemente más de 1,5 millones de personas, y todos y cada uno fueron saciados allí. El hambre y la sed nos indican cosas no solamente que deseamos, sino que son necesarias para nuestra vida. Por eso es que estas palabras y todas las palabras que nosotros vamos a la Escritura tienen, aún incluso las que decimos hoy, ayer hablamos con alguien, la diferencia entre palabras que ocupamos acá en Uruguay y que ocupan en Chile, y cada una tiene un significado diferente porque las culturas claramente le dan su propio significado. Y tenemos que comprender estas palabras no aisladas, sino que en su condición, en el trasfondo en la que fueron dichos. Y esta bienaventuranza tiene esta particularidad. Los que oyeron por primera vez tuvieron una impresión totalmente diferente probablemente a la que nosotros tenemos al oír estas palabras. El hecho es que, si somos honestos, muy pocos de nosotros, quizá ninguno de nosotros,
podría llegar a comprender lo que es tener hambre y tener sed. Quizás después de un día cansador o ajetreado, o después que nos levantamos, decimos, uy, tengo hambre, me voy a comer unas galletitas. Y acá, el desayuno uruguayo, el mate con galletita, ¿no? Y ya se nos pasa el hambre. Pero no está hablando de esa hambre. Tampoco es esa sed que después de hacer deporte, un día caluroso como los que tenemos acá, en gran parte del año, decimos, tengo sed, y nos tomamos agua y tenemos la publicidad nuestra aquí, lo dulce nos quita la sed, ¿no? Entonces nos tomamos un paso de los toros ahí y nos refresca. No es ese tipo de sed o ese tipo de hambre. Por eso es que nos cuesta comprender a nosotros lo que está diciendo aquí. Si nosotros vamos a la tierra de Israel y a la condición de este tiempo, en ese tiempo un obrero común, si podía comer carne, probablemente lo hacía una vez a la semana como máximo. Y estaba muy lejos o sea, la línea entre el hambre verdadera y la muerte por inanición era ahí muy delgada. Es un lugar desierto, por lo tanto la sed no es como nosotros que vamos, compramos agua incluso en el supermercado. Los pozos quedaban lejos de las ciudades, no había agua potable. El agua que había en el sur de Israel tienen el Mar Muerto y esa agua es salada. No habían grandes fuentes de agua. El río Jordán era un hilito comparado a lo que nosotros conocemos como río. Por lo tanto, ellos comprendían, muchos de ellos, lo que realmente es el hambre y la sed. Así que el hambre que describe esta bienaventuranza no es ese apetito que se satisface con un bocadillo en la mañana o un gran rico almuerzo al mediodía. Ni la sed es de la que habla se puede mitigar con un vaso de agua simplemente. El hambre de la persona que está a punto de morir. Y esa sed de una persona que está a punto de morir si no recibe agua. Esa es la idea de estas palabras. Luego vamos a ver cómo están redactadas en el original, porque nos da ese sentido de no simplemente yo tengo, no sé, a mí me gusta el pan. Yo como chileno soy bueno para el pan. Y de repente tengo hambre y uno dice, pero tengo hambre de pan. Quiero comerme un pan, un sanguchito, un pan francés, crujiente. Me encanta. Pero no es esa la idea que está diciendo tengo hambre de algo. Es algo que va más allá. Está a punto de morir y es necesario comer algo, es necesario beber algo. Por eso la pregunta que nos debemos hacer hoy día aquí es, ¿hasta qué punto sentimos ese deseo que viene de una necesidad profunda, como lo dice esta bienaventuranza? ¿Cuánto queremos como un hambriento la comida, la agua, el agua como un sediento? ¿Hasta qué punto de intenso es nuestro deseo? En este caso está hablando de deseo de Dios. Dijimos que estamos estudiando las bienaventuranzas para ver nuestro avance y crecimiento y cómo va cambiando y sanando también nuestro corazón. ¿Cuáles son las señales y dónde las debemos buscar? En su palabra. Entonces, estas deben ser las señales de nuestra madurez en nuestra vida. Entonces, bienaventurado, ya lo hemos dicho estas últimas 3 semanas, significa, a ver, ¿qué significa bienaventurado? Feliz, dichoso, es esta persona que es dichosa no simplemente en poseer la verdad y conocerla, ¿no? Porque a veces nos sentimos satisfechos con saber, y el error más grande que tenemos la mayoría de los cristianos, especialmente aquellos que nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, es que nos contentamos con conocer y poseer la verdad, pero es esa dicha que viene cuando yo obedezco la verdad, cuando yo acepto la verdad de Dios y la practico en mi vida. El que cree en Dios, ¿no? Y cree a Dios es verdaderamente dichoso.
Entonces dijimos que esa dicha no es ausencia de dificultades o problemas, o incluso dolor y lágrimas, sino en esa relación íntima con aquel que me comunica por mi comunión con Él, esa bendición y esa bienaventuranza. Por eso Dios nos hace partícipes de su felicidad, aquellos que creen en Él, porque no importando las circunstancias, podemos disfrutar de esta intimidad y esta relación con Él. Ahora, la pregunta es, en esta cuarta bienaventuranza, ¿quiénes son los bienaventurados? Y la Escritura nos dice, son bienaventurados los que tienen hambre y sed. Los que se encuentran en una gran necesidad. Esa es la idea. Los que se encuentran en una gran necesidad, que morirán si no consiguen, en este caso, la imagen es alimento y bebida. Esta es la pasión de aquellos que desean justicia. Nosotros como uruguayos, quizá algunos podrán diferir, pero somos apasionados por el fútbol. Acá el fútbol genera mucha pasión. La política también y muchas otras cosas. En otros quizás le apasiona la música. Ese sentido de que mueve mi corazón a un punto en que yo hago todo lo posible por conseguir aquello que deseo. Lo deseo con pasión. Y esta expresión tienen hambre y sed son dos participios presentes con una acción que perdura. No es simplemente un acto en un momento y que luego termina, sino que esta metáfora de tener hambre y sed se usan comúnmente, como ya lo leímos al principio, para expresar ese profundo deseo ahora espiritual y confesar las necesidades de mi alma. ¿Qué decía el Salmo 42? Mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Y destacan ese hecho de la continuidad del hambre y la sed, el hecho de ser satisfechas continuamente. Y hay un gran contraste entre las bienaventuranzas de Cristo y las bienaventuranzas que nos ofrece el mundo, porque el mundo también ofrece bienaventuranza y dice, Felipe, tú puedes ser completamente feliz si haces esto o aquello. Y me ofrecen un sinnúmero de cosas por las cuales yo me puedo sentir satisfecho con mi carrera profesional, con desarrollarme emocionalmente, con bienes materiales, con una buena posición social, con la opinión de los demás, y me puede ofrecer muchas cosas por las cuales yo me puedo sentir satisfecho y dichoso. Pero eso contrasta diametralmente con esta bienaventuranza y las que ofrece Jesucristo. Porque el mundo dice, bienaventurados quienes hacen lo mejor que pueden, ¿no? Aún incluso pensando en lo espiritual, porque Dios acepta siempre que lo hagan sinceramente. Y normalmente, incluso aquí en el área espiritual, muchos enseñan que la bienaventuranza tiene que ver con lo que el hombre puede hacer, con lo que el ser humano, con su obra. Pero la bienaventuranza de Cristo tiene que ver con una absoluta dependencia de Dios y del obrar del Espíritu Santo en la vida de la persona. Porque cuando reconocemos nuestra necesidad, cuando decimos que tengo hambre y sed, estoy diciendo, necesito que alguien me ayude, que alguien me dé, porque yo no puedo proveerlo por mí mismo. Y por eso creo que aquellos que escucharon esto, la imagen del pueblo de Israel en el desierto vino enseguida, porque el pueblo de Israel estaba indefenso. ¿De dónde podía sacar agua? ¿De dónde iba a sacar alimento en el medio del desierto? Aquí no había nada que cazar. ¿Cómo lo podrían hacer? Entonces allí es donde el pueblo de Israel dice, dependemos completamente de Dios. Eso es lo que nos dice esta bienaventuranza. No va dirigida a aquellos que han alcanzado la justicia, sino a quienes tienen hambre y sed de ella. Estas son personas cuyo deseo ha alcanzado un grado tan profundo y a un nivel tan alto que se compara con el anhelo de una persona hambrienta que desea y necesita el alimento físico o la sed, ¿no? Cuando su garganta está reseca. ¿Cómo se le puede llamar bienaventurado a alguien que está hambriento y que está sediento?
nosotros sentimos compasión de esas personas, sentimos lástima cuando una persona está hambrienta o está sedienta. Pero la Escritura dice, son bienaventurados, por eso el mundo no puede asimilar estas cosas. Hambre y sed nos indican la pasión y nos muestran cuál es la actitud del que es bienaventurado. Porque nos está mostrando aquello que necesitamos con ahínco, con deseo, con denuedo, con pasión. ¿Y qué es lo que anhela este bienaventurado? Tiene hambre y sed. Dijimos cosas que no simplemente deseamos. Yo soy apasionado de la música y de repente quiero escuchar un lindo concierto y busco y me gusta y agarro la guitarra o el piano y me pongo a escribir algo. Me apasiona la música. A otro le apasionará otra cosa. Y no me siento satisfecho hasta que hago aquello que deseo, por lo que me apasiona. Pero esto está hablando de una necesidad, de algo que realmente sin ello no podría vivir. ¿Qué pasa si nosotros no nos alimentamos? Y bueno, no, comenzamos de a poco, progresivamente, a enfermarnos. Si no tomamos agua, nuestro cuerpo está compuesto en gran porcentaje de agua y necesitamos el agua, es algo vital. Progresivamente nuestro ser se va a ir apagando a poco, se va a ir enfermando y va a haber problemas hasta el punto de la muerte. Es algo necesario, no es simplemente algo que deseo, como dice el Salmo, sino que comprender que es una necesidad en mi vida. Por eso Jesucristo ocupa el hambre y la sed para ejemplificar cuál debe ser la actitud de este bienaventurado. ¿Y qué es lo que busca este bienaventurado? Dice ahí, el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere decir Cristo aquí con esta idea de justicia? Entiende este bienaventurado que esa es su necesidad. Quizás algunos de nosotros tenemos hambre y sed de verdad, tenemos hambre y sed de un montón de otras virtudes en la vida, pero la bienaventuranza es que tiene hambre y sed de justicia. Pero ojo, no nos equivoquemos, no es esa justicia humana como a veces sentimos y vemos que hay injusticias en el mundo y que desea que esa justicia en la sociedad o que se nos haga justicia a nosotros por alguna ofensa. No es esa justicia la que está hablando aquí Jesucristo, sino que comprende, por eso ocupa el hambre y sed, porque dijimos que son algo necesario. ¿Y qué es lo que es necesario para el que es bienaventurado, para el creyente? Comprende que es necesaria la justicia de Dios. Y podemos verlo por lo menos desde dos puntos, que Dios es esa justicia, ¿no? Que es el único justo. Por eso tengo hambre y sed de Dios. Tengo hambre y sed de Dios. Fíjese, el Salmo 63 nos dice Dios, 63:1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. O sea, así, nuevamente la misma idea. Tengo sed y tengo hambre de ti, oh Dios. No de tus bendiciones, no de lo que tú me puedes dar, no de lo que yo puedo obtener como resultado de hacer algo para ti, sino tengo sed y hambre de ti, Dios. En el desierto, como dijimos, el pueblo de Israel reconocía que Dios había provisto su alimento. Necesitaban a Dios para su provisión. No sus ojos en las bendiciones, sino en el dador de esas bendiciones. Hambre y sed de justicia, dice Pérez Millos, es sentir en la intimidad del corazón una profunda necesidad. No es algo pasajero o transitorio, ni tan siquiera puntual de un determinado momento como consecuencia de alguna circunstancia, sino intenso y continuo. Dice, cuando el hijo pródigo tuvo hambre, ¿se acuerdan? ¿Corrió a dónde? Primero fue a la ciudad de aquella tierra anhelando mitigar su hambre ¿con qué?
con las algarrobas que le daban a los chanchos. Satisfizo su hambre temporalmente. La satisfizo temporalmente. Porque estuvo allí. Sin embargo, solo fue cuando sintió que perecía de hambre que se levantó y acudió al único lugar seguro para satisfacer esa necesidad, que es a la casa de su padre. Y sabe, hermano, muchas veces las circunstancias nos van a llevar a sentir tal hambre. ¿Por qué? Porque sí, ¿sabe qué? Lo que el mundo ofrece satisface temporalmente. Me encanta porque la Escritura no lo niega, que lo que el mundo ofrece tiene placer. Cuando habla ahí en Hebreos 11 de Moisés, lo busqué aquí, Hebreos 11 dice 23: por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, fíjese, que gozar de los deleites. Pero nos dice cómo son esos deleites: los deleites temporales del pecado. Porque el mundo ofrece deleites, ofrece satisfacer aquello que creemos que necesitamos. Y sabe, sentimos satisfacción. ¿Cuánto dura esa satisfacción? ¿Un día? A veces unas horas, unos pocos minutos. Eso es lo que ofrece el mundo. Simplemente algarrobas que están destinadas a los cerdos, pero tristemente muchas veces nos contentamos con esas migajas, con esa alimentación espiritual. Y el Señor está diciendo: los que verdaderamente son dichosos son aquellos que comprenden que están a ese punto de inanición cuando están sin mí. Por eso dice: tienen hambre y sed de mí, de mi persona. Porque, ¿se acuerda? El hambre y sed de justicia conduce a ocuparnos en nuestra santificación, como dice Filipenses, ocupados en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer, sabiendo que ese deseo generado y conducido por Dios nos da la provisión suficiente para alcanzarlo. Dios promete que nos va a dar algo que Él mismo provee para que lo podamos alcanzar. El mundo completamente lo contrario. Nos ofrece un mundo que nunca podremos alcanzar. Nos promete el cielo y la tierra, ¿no? Eso es lo que hace Satanás. La paga es muy alta y lo que se recibe dura 2 minutos. Así es con la pornografía, con la fornicación, con cualquier vicio de nuestro mundo, con cualquier placer que llene nuestro orgullo y nuestro deseo profundo del corazón que quiere ser satisfecho. Pero el problema no es que satisfacer nuestro deseo, como lo estudiamos, sino dónde y cómo. Porque el único que puede satisfacer nuestra hambre y sed es Dios. Por eso dice: bienaventurado es el que tiene hambre y sed de justicia. Eso nos conduce a esta experiencia de santidad continua, en plena identificación con Cristo, madurando de gracia en gracia, de gloria en gloria, hacia a esa gloria que un día seremos como Él. Ahora también podemos ver y se puede entender este deseo de justicia como un deseo de ser íntegro por completo. Algunas versiones traducen aquí justicia, son pocas, más bien son algunas traducciones de algunos comentaristas, pero traducen esta idea de justicia como bondad, como integridad. Por lo tanto, también podemos entender este deseo de justicia como este deseo de ser íntegro por completo. El anhelo de ser íntegro en cada aspecto de mi vida. Como dijimos, no la necesidad de justicia para este mundo o para mi vida, sino anhelar o desear con todo mi corazón esa integridad con todo mi ser.
No se trata de ser perfecto, sino se anhela el anhelo. Por eso ocupa hambre y sed. Nos dice, bienaventurados los que son justos, porque no hay ninguno. Nos dice, bienaventurados los perfectos, o bienaventurados los íntegros, porque de este lado del cielo ninguno de nosotros lo alcanzará. Pero dice, bienaventurado quien desea. ¿Y de qué manera lo desea? Como a mí me gusta comerme un bizcochito. No, cuando tiene hambre y sed de ser verdaderamente íntegro. Esta hambre y sed se manifiesta, porque decimos, ¿de qué manera notamos ese deseo de ser íntegros completamente? Hay muchas cosas, pero si hay algo en lo que lo podemos notar es ese hambre y sed por la palabra de Dios. Cada creyente, no importa qué edad tenga espiritualmente o el tiempo que haya transcurrido desde su nuevo nacimiento, debería tener un ansia por la palabra de Dios. ¿Se acuerda cómo dice Pedro? Desead como niños recién nacidos. Nuevamente, ¿por qué un niño recién nacido, cómo desea la leche de su madre? Dice, me gusta la leche de mi mamita porque es tan rica. El niño la desea porque es su único medio de vida. Es el único medio por el cual el niño recién nacido puede subsistir. Esa es la idea. Por eso dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo podemos notar si realmente nuestra vida está hemos llegado a esta altura del camino? Cuando deseamos, como dice Pedro, como niño recién nacido, la palabra de Dios. Se manifiesta en un profundo deseo por leer, meditar, profundizar en la palabra. No simplemente conocer. Se decía que a un niño le preguntaron cómo se había aprendido precisamente el Sermón del Monte de memoria, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y decía, leía un versículo y lo practicaba. Y nosotros sabemos mucho. Lo que nos luchamos es en poner por obra aquello que sabemos. Y como mencionaba hace un rato, nuestro más grande error es creer que aquello que sabemos y conocemos es verdad en nuestra vida. Entonces nos contemplamos, más bien nos contentamos y nos complacemos, somos autocomplacientes con el conocimiento. Nos enorgullecemos de tener sana doctrina, pero no necesariamente tenemos vidas sanas en lo práctico. Por eso se manifiesta en ese deseo por leer, meditar, profundizar y practicar la palabra de Dios, en atender diariamente a ella, en congregarnos porque allí se expone la palabra de Dios, en estudiar diariamente ese deseo que sienten verdaderamente hambre y sed de justicia, porque allí es donde conocemos a ¿quién? A Dios. Si tenemos hambre y sed por Dios, entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios si no vamos a las Escrituras? Si no estudiamos las Escrituras. En su meditación, dice el Salmo 1, está ¿cuándo? De día y de noche. ¿Sabe? Y hago simplemente un alcance. Leemos la palabra, estudiamos la palabra. ¿En qué momento nos detenemos a meditar en la palabra? Creo que es de las prácticas de los creyentes que menos hacemos. Y no es esa meditación trascendental, pero meditar. ¿Cuándo, si somos honestos, cuándo en nuestro día de que comienza, a la hora que comienza en cada uno, tenemos un tiempo de meditación? Hoy vivimos completamente ajetreados. El celular nos tiene esclavizados. Las redes sociales, el trabajo, el tiempo, los hijos y lo que yo quiero hacer y todo. ¿Cuándo hay meditación? ¿Cuándo hay un momento de quietud? De simplemente escuchar, como ahora escuchamos allá afuera, las hojas de los árboles, pero ninguna moto que pase. ¿En qué momento hay quietud en nuestra vida donde realmente podemos meditar? Llegamos a eso porque tenemos y buscamos esos momentos porque realmente tenemos hambre y sed de justicia. Por eso el salmista, y en el Salmo 119 decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar.
contra ti. Es su palabra la que se evidencia en mi vida y la que al mismo tiempo me permite conocer a este Dios y tener esa hambre y esa sed de Dios. Pero ahí dijimos un detalle gramático también, o gramatical, en esta idea de esta bienaventuranza, porque la regla en el griego muchas veces son diferentes al español o al castellano, y los verbos que indican tener hambre o sed se construyen con genitivo, que es el caso que normalmente se suele expresar también en español, para decirlo en palabras más sencillas. Cuando se dice en griego, como en español, tengo hambre, por ejemplo, de pan, o tengo sed de paso de los toros, de pomelo, ya se supone que si yo tengo hambre de pan, no es que tengo hambre de todo el pan que existe en el mundo, ¿no? A mí ahora me gusta la panería, no es publicidad, no me pagan por esto, pero aquí a 2 cuadras por esta calle, el pan francés de ahí, tampoco es el nombre, pero el pan Felipe es el que más me gusta, ¿no? Crujiente así, porque dura todo el día crocante. Pero me gusta ese pan y no significa que si digo que tengo hambre de pan, que tengo hambre de todo el pan que existe, sino de una parte. Pero esta bienaventuranza está construida gramaticalmente de manera diferente. Cuando un verbo está en acusativo en vez de genitivo, se expresa de que aquello involucra todo. Entonces, cuando dice que tiene hambre y sed, en el caso del pan y en este caso del agua, la traducción correcta sería: benditos los que tienen hambre y sed de la verdadera y total integridad, que realmente desean toda la justicia. No es un poco, no es algo, como diríamos nosotros, tengo hambre, ahora quizás más ratito, de unos ñoquis o qué sé yo. No, tengo completamente hambre de todo lo que es Dios. Tengo sed completamente de todo lo que significa Dios para mí. Pero la realidad nos dice que la mayoría de las veces nos contentamos con muy poco. Somos satisfechos con muy poco. Y la pregunta para esta mañana es: ¿tenemos realmente hambre y sed de Dios? O incluso preguntarnos de qué tenemos hambre y sed. Porque, ¿sabe? El corazón se encamina a satisfacer nuestra hambre y sed de lo que desea. Pero ¿qué es lo que deseamos con pasión? ¿Qué nos apasiona a este punto de decir tengo hambre y sed? ¿Qué es? ¿Mi bienestar? ¿Mi profesión? ¿Mi familia? ¿Mi comodidad? ¿Mi seguridad? ¿O es Dios? ¿O es ese deseo de ser íntegro? No de ser perfecto, porque no lo voy a llegar a ser, pero ese deseo de ir en pos de lo supremo, de el título de ese hermoso devocional, ir en pos de lo que realmente vale la pena. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la promesa de esta bienaventuranza? Porque nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios. Y la promesa es hermosa porque dice: porque ellos serán. La bendición es un don de la gracia que procede de Dios, que sacia, como dice el Salmo 107:9, sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. ¿Sabe? Aquella alma que está hambrienta y sedienta de Dios, nunca, pero mire, nunca quedará insatisfecha. Dios promete que aquella alma que realmente tiene hambre y sed de Dios será saciada. El verbo aquí saciar tiene una idea muy enfática, significa llenar plenamente. Y se usaba en la literatura clásica para referirse al ganado a veces que quedaba plenamente satisfecho. Y esto
es interesante porque dice, ellos serán saciados. Al igual que el pueblo de Israel, que no tenía que salir a cazar, que no tenían que ir a buscar agua. ¿Por qué? Porque era Dios quien proveía para su saciedad. Normalmente nosotros somos los que buscamos ser saciados. Por eso aquí esta idea de serán saciados está en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Lo hemos explicado otras veces. Que no somos nosotros los que realizamos la acción de saciarnos a nosotros mismos. La promesa es que es Dios quien va a saciar. Dios está realizando la acción y nosotros somos receptores de esa actividad de Dios. Por eso es que el bienaventurado dice, ellos serán saciados. ¿Por quién? Por Dios, no por nosotros. Pero si somos honestos, muchas veces somos nosotros los que nos esforzamos por saciar aún incluso nuestra hambre y sed de Dios, por medio de lo que hacemos, de congregarnos, de ofrendar, de orar, y mis esfuerzos son en lo que yo hago y no en lo que Dios hace en mi vida, que como resultado tiene que me congrego, que oro, que leo, que ofrendo, que medito, pero es el resultado, no es un medio para alcanzar algo, es la consecuencia de algo. Y en este caso, de esta bienaventuranza, de tener hambre y sed de Dios. Dios es el encargado de que sus hijos estén plenamente satisfechos y que de su hambre y sed de justicia sea saciada. El tiempo en el que está conjugado expresa lo que siempre ha de ocurrir en las condiciones apropiadas. O sea, el hambre, si hay hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo va a saciar de manera absoluta. Nunca va a quedar corto. Nosotros en nuestra vida a veces tenemos necesidades, ¿o no? A veces hay cosas que necesitan ser satisfechas. No siempre pueden serlo, porque no siempre están las condiciones para que eso se haga. A veces decimos, oh, cuánto me gustaría o necesitaría esto, pero las condiciones no están para que eso pueda ser alcanzado. Pero ¿sabe? En este caso las condiciones están y son apropiadas para que puedan realizarse, porque es una obra de Dios. El Señor da la razón de esta bienaventuranza, ¿no? Que los que tienen hambre y sed de justicia son dichosos porque ellos serán saciados. No es una satisfacción limitada, pobre, ¿no? Allí, como a veces acostumbramos nosotros a contentarnos con poco, no, es total y completa. El hambre espiritual, ¿no? Que debe comenzar desde el nuevo nacimiento y debe ir creciendo cada día, ¿no? En nuestra vida, como leíamos hace un rato, porque Él es el que produce así el querer como el hacer en nuestra vida por su buena voluntad. La fuente inagotable que sacia tanto el hambre como la sed espiritual es Dios por medio de Cristo. Por eso ahí en Colosenses capítulo 2 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Satisfacción. Y dice, y vosotros estáis completos, satisfechos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. De su plenitud puede tomarse todo cuanto sea necesario, sin medida, dice ahí Juan 1:16, porque los recursos divinos son inagotables. Gloria a Dios que tenemos un Salvador que nos ha dado todo cuanto necesitamos, no todo cuanto queremos, no todo cuanto deseamos. Entonces el problema es, ¿deseamos a Dios? Por eso la bienaventuranza dice, dichoso el que desea a Dios, porque va a ser satisfecho, porque los recursos para esa satisfacción son inagotables. Entonces, ¿cómo no sentir felicidad que tenemos un Dios que no solamente nos salva, sino que diariamente provee para lo que yo realmente necesito? ¿Y qué es lo que realmente necesito? Su justicia. Nuevamente hacemos el alcance. Por eso la importancia de la centralidad del Evangelio en nuestra vida. Porque el Evangelio, ¿qué nos dice? Que necesito la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo y yo soy pecador, y la justicia de Dios me dice que la condena del pecado es la muerte. Sin embargo, Cristo se ofreció a sí mismo. Él se hizo pecado para que yo fuera hecho justicia de Dios en Él.
Por eso, hermano, no debemos olvidar diariamente nuestra necesidad del Evangelio. No de volver, como dice Hebreos, a ofrecer o a que Cristo sea sacrificado nuevamente. No es necesario eso. Pero sí tener nuestra mirada desde la cruz en adelante. Ese es nuestro faro y es lo que nos alumbra, porque nos indica hacia dónde debemos ir y cómo debemos ir. En Cristo el cristiano es llevado permanentemente en triunfo, como dice en 2 Corintios 3. La seguridad de que el hambriento y el sediento de justicia será saciado es que Dios colma de bienes a los hambrientos. No habrá nada que no pueda ser provisto por el Señor, nada que llene de ansia el corazón del creyente será insatisfecho, porque Dios es el Dios de una provisión abundante. Por eso, continuamente, como dice Santiago, Él da mayor gracia. Y Él nos da, como dice Efesios, mucho más abundantemente de lo que nosotros nos imaginamos. Y quiero terminar con estas dos referencias de la misma vida de Cristo. En Juan capítulo 6, Jesucristo enseña uno de los yo soy, ¿se acuerda? Yo soy el pan de vida. Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre. Juan 6:35, el que en mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Cristo es quien satisface nuestra alma. Y en Juan 4, cuando Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana, ¿se acuerda? Y le dice Cristo a ella, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y la mujer respondió y dijo, dame de esa agua. ¿Sabe? Yo no sé si respondemos con la misma pasión que esta mujer. Por eso esta bienaventuranza nos dice, el que tiene hambre y sed, nos habla de la actitud y la pasión con la que debemos desear a Dios. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Con las bienaventuranzas anteriores dijimos y hablamos de humildad, hablamos de tristeza por el pecado, hablamos de someternos a Dios, y hoy quizás la aplicación es de enfocarnos en Dios. Hay tantas distracciones en nuestra vida, comenzando por este pequeño aparato, ¿no? El celular nos distrae de tal manera que aun cuando intentamos buscar cosas espirituales en él, estamos tan distraídos con tantas cosas, noticias, nuestras circunstancias, que nos resulta difícil enfocarnos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces, lo que ha cambiado, estamos intentando aplicar todo esto comprendiendo que necesitamos ser transformados, y lo que ha cambiado en mi vida, ¿no?, que elegimos este camino, es que finalmente queremos ser aquel que Dios decidió que fuéramos desde un principio. Por primera vez, si llegamos a esta bienaventuranza, empezamos a querer que mi vida refleje su vida, quizás con más profundidad que nunca. Esta bendición indica que los que llegan hasta aquí ya han pasado el punto de la pasividad y ahora se mueven con una pasión, que no se contentan simplemente con experimentar la espiritualidad ya, como hay muchos, ¿no?, que se contentan, y tenemos muchas exhortaciones de esto, de lo que hemos hecho en el pasado. Pero la vida del creyente no se trata de ayer, se trata de hoy. Cada día es hoy. Y su necesidad más profunda es unirse a Dios en una búsqueda activa que permite que todo lo que son refleje la presencia de Dios en su interior. Esta búsqueda no es solo en las cosas grandes o importantes. Una vez más, la transformación no consiste en
una mejor con asistencia o lectura o ofrenda o oración o lo que nosotros hacemos, sino esta bendición no se trata de lo que hace Dios. Esta bendición no se trata de lo que hace Dios para darle forma a mi vida religiosa, sino que se trata de la realidad de lo que nos dice ahí Jeremías 31, ¿se acuerdan? Tendrá, yo le daré y pondré un nuevo corazón, no de piedra, sino de carne, y pondré mi ley en ellos, en sus mentes, en sus corazones. Entonces Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. De otra manera, esta bendición indica el cambio de la obediencia selectiva a la pasión por ser justos en la manera en que Dios es justo. Se convierte en una forma de vida en nosotros si queremos parecernos a nuestro Creador. ¿Es esa su pasión? ¿Quiere y anhela cada día parecerse a su Salvador? Este es un cambio increíble para nosotros, para aquellos que descendemos de Adán y Eva, que allí en el huerto fueron convencidos mediante una mentira porque creían que podían prescindir de Dios. Y esto nos recuerda que no podemos, al contrario, necesitamos de Él a diario, cada minuto. Miremos nuestro interior y preguntémonos, ¿qué impulsa mis deseos? ¿Qué es lo que mueve mi corazón? Cuanto más sano, cuanto más maduro, cuanto más transformado voy y siendo, más quiero lo que Dios quiere. Esta es una señal de mi progreso. Al recordar, ¿no?, lo que he hecho antes en mi vida y ahora, ¿deseo a Dios? ¿Lo anhelo? ¿Con hambre y sed verdadera? Espero que comprendamos que solo Él puede satisfacer lo que nuestra alma anhela. Y lo que nuestra alma debe anhelar es a Él y ser como a Él. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.